Y no hubo una cosa en específico que hizo que yo me endeudara a este nivel. Fueron cuando nos llega la orden de embargo de nuestro departamento, o sea, no la orden, la notificación de que si ¿qué pasa si uno no paga? Bueno, pasa, lo primero es que una persona cae en DICOM, ¿ya? Eso es lo primero. No se nos enseña a gestionar lo que ganamos, no se nos enseña a generar más de lo que generamos. Hay muchas personas que, claro, que hablan de criptomonedas. Yo igual tengo un porcentaje de mi portafolio muy chiquitito en criptomonedas. Había atravesado en el pasado una crisis financiera donde estuve súper endeudada, 40 veces mis ingresos, que es un montón. En mi caso, yo estaba pasando mi peor momento con mi pareja, con mi matrimonio, era mi peor momento, a punto de separarnos. No se nos enseña a invertir, sin embargo, se nos enseña mucho a consumir y a consumir. Locas, las preguntonas, compa mi party, preguntando, se enamoran, historias de vida, verdades al aire, con risa, corazón. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Locas Preguntonas. Soy Pame, acompañada de mi amiga Patti. Hoy tenemos un tema que toca a la mayoría de los chilenos: el dinero, las deudas, la presión financiera y cómo aprender a manejarlo mejor. Así es, y para hablar de este tema hoy día trajimos a una invitada increíble que pasó de estar endeudada hasta el cuello a convertirse en una de las voces más importantes en educación financiera en Chile. Ella es autora de 2 libros, fundadora de iniciativas de educación financiera y creadora de una comunidad enorme en redes sociales. Estamos felices aquí de contar con Romina Capetillo. Bienvenida, Romina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotras. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias, Felices de Romy, por estar aquí. Sí, felices de tenerte. Bueno, y vamos ahora con la primera pregunta y la más desde la raíz un poco. ¿Cómo empezó toda esta historia con ser un referente en el tema financiero, en charla y en distintas cosas? Tuviste, por lo que leí por ahí, tuviste una experiencia personal. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, cómo empezó todo esto? Sí, mira, la verdad es que yo empecé a subir contenido sin tener mucha claridad de qué es lo que quería hacer ni por qué me enfocaba en esto. Yo trabajaba en el área, en el mundo de las inversiones, en inversión inmobiliaria, después trabajé en una compañía de seguro también y empecé a subir contenido un poco con información o temas que a mí me gustaban. Porque no había atravesado en el pasado una crisis financiera donde estuve súper endeudada, 40 veces mis ingresos, que es un montón de plata, y me costó casi 5 años a mí y a mi marido salir de ese caos financiero. Entonces, cuando empecé a subir contenido sin tener mucha claridad de lo que quería hacer, digamos, en redes sociales, nace un poco desde ahí, de empezar a hablar temas que yo consideraba que eran interesantes, que podían ayudar a más personas y que eran poco hablados, que no se hablaban de estos temas, no se hablaba de inversiones, no se hablaba de dinero, menos de deuda. Y cuando empiezo a subir contenido a mis redes sociales, me di cuenta que efectivamente no era un tema que no le interesaba a la gente, porque ese era como mi temor, empezar a subir contenido y que en verdad a la gente no le interesara, porque como nadie hablaba de estos temas, yo decía, entonces obviamente no hay interés. Pero me di cuenta que no era falta de interés, sino que era falta de información, que había mucho tecnicismo detrás. En general, cuando vemos un video, una cápsula, un comercial de algún banco o la misma información que nosotros nos podemos encontrar cuando vamos a las sucursales, cuando nos encontramos con algún ejecutivo, es súper técnica. Entonces eso inmediatamente aleja a las personas. ¿Y para qué hablar del mundo de las inversiones? Entonces ahí me di cuenta que no era un tema de falta de interés, sino que era un tema de lenguaje. Y nada, de pronto la comunidad empezó a crecer, fue una locura como creció todo. De pronto me vi escribiendo un libro, después mi segundo libro, y bueno, hoy día somos una comunidad de más de 200.000 personas que quiere aprender a manejar mejor su dinero. Buenísimo. ¿Y te importaría contarnos qué fue lo que te llevó a esta deuda de 40 veces tu sueldo? Como fueron gastos, no sé, po, enfermedad, cambio de casa, no sé, pues, la asaltaron, no sé, cosas que pasan, obviamente solo si quieres compartirlo. Sí, la verdad es que siempre me hacen esta pregunta, siempre me preguntan, Romy, pero ¿cómo fue que te endeudaste tanto? Y no hubo una cosa en específico que hizo que yo me endeudara a este nivel. Fueron una suma
de malas decisiones, de malos hábitos, que hicieron que yo llegara a un punto en el que ya tuve que vender el departamento, irme a la casa de mis papás, cambiar a mis hijas de colegio. Entonces fueron varias cosas que fueron pasando. Yo era una persona muy clase media, digamos, como que vivía en Macul, que es una comuna normal, o sea, digamos, no tenía como derroche de dinero. Tenía un auto que era un Kia Soul, o sea, tenía una vida muy típica, muy normal. Sin embargo, tenía un mal hábito que era gastar más de lo que ganaba, que suena súper obvio de lo que no hay que hacer, pero lamentablemente el sistema te permite hacerlo. Mm. Te da acceso al crédito, a las tarjetas de crédito, y eso te permite vivir en una constante bicicleta. Y yo creo que ese fue el gran error que acumulándose me llevó a este punto en donde, como te digo, explotó y ya esa bicicleta se le cortó la cadena y no pude seguir endeudándome. ¿Y tú recuerdas, porque yo creo que lo que tú cuentas no siento que sea algo tan raro para los que puedan estar escuchando o para la mayoría de los chilenos? Es como que, bueno, yo Común. tengo en mi entorno, o sea, es súper común, no es algo así como, oh, ¿cómo llegó a eso? Qué terrible. Yo creo que muchos están en esa situación. ¿Qué te hizo a ti como cambiar el chip y decir, ok, tengo que trabajar en esto? ¿En qué te viste? O sea, con el agua hasta el cuello, pero ¿en qué minuto tú dijiste, no, esto tiene que cambiar y empezar a trabajar en arreglar esta situación? Cuando nos llega la orden de embargo de nuestro departamento, o sea, no la orden, la notificación de que si no pagábamos era lo que iba a suceder, digamos. Eh, Mm, Cuando ocurre esa situación, yo me acuerdo haber sentido eso como, "Ah, esto es real", porque venía con los llamados telefónicos y los correos que te llegan y que si no pagas esto va a seguir avanzando, avanzando. Y uno, cuando es joven, yo tenía en ese tiempo 26 años, como que uno peca de que cree que nada le va a pasar. Bueno, en general como que el ser humano es sí. así, como que siempre cree que, no, Mm, ¿cómo me va a pasar a mí? ¿Cómo mm, justo voy a ser la elegida? Entonces, yo creo que eso me pasaba muy en lo inconsciente, no lo digo desde la irresponsabilidad, lo digo muy desde el inconsciente, decir como, nah, no creo que lleguemos a ese nivel. Entonces, cuando mm. nos llega esa notificación, que ya ni me acuerdo si fue un correo, una carta, porque nos llegaban tantas que te juro que no recuerdo cómo fue, pero ahí fue como, wow, no tenemos tiempo y si no hacemos algo vamos a perder este departamento, porque la única alternativa era o pagan o entonces el banco agarra este departamento y lo remata, ¿cierto? Y ahí fue que tomamos la decisión rápidamente de ponerlo en venta. En ese entonces, mi esposo y yo estábamos trabajando en el rubro inmobiliario, entonces algo más o menos sabíamos. Lo vendimos en un pésimo momento. Vender rápido, vender apurado, Es siempre lo es peor. vender mal. Sí, o sea, vender Mm, apurado es vender mal. Lo vendimos en el año 2015, a un año de que se incorporara el IVA en las propiedades. O sea, perdimos literal casi un Ah. 19% en el precio de venta, pero no teníamos otra alternativa. Era eso o nos quedamos sin nada. Y yo siempre digo que en la vida todos tenemos ángeles que nos ayudan, que nos dan una mano, que a veces ni siquiera son personas que te conocen, que son de tu círculo. Y en este caso fue la persona que nos compró ese departamento, porque nos compró con plata en efectivo. Entonces eso hizo que todos los trámites de una compra-venta de una propiedad, que pueden durar meses cuando es con crédito hipotecario, se demoraran nada. O sea, en un mes y medio el departamento ya está vendido, ¿cachai? mm. Entonces, yo creo que ese fue el momento en el que hubo como el primer chispazo de decir, esto tiene que cambiar, Es real, esto no claro. puede seguir así, claro. El tipo llegó con maletas porque no me imagino esa es la cantidad de plata como... Era, o sea, no fue por transferencia, pero me refiero a que ella había Ya. vendido una propiedad, entonces se estaba comprando, era una persona ya mayor, tenía más de 60 años, entonces tampoco tenía chances de comprar con crédito hipotecario. Y claro, llegó con el dinero en efectivo, se negoció ahí un poco el precio, pero muy poco, y bueno, logramos vender y no perder el departamento. Oye, ¿y eso fue Ye- lo que más le dolió? ¿Como tener que vender el departamento? ¿O qué fue lo que dijiste, que lata de no tener que perder esto por haber llegado a esto? Como el sacrificio. Mm. Yo creo, lo que más me dolió dentro de todos los cambios que tuvimos que hacer fue haber cambiado a mis hijas de colegio. Em,
que fue lo último que hicimos. De hecho, eso fue en el año 2019, antes de la pandemia, cuando ya no teníamos deudas como grandes, pero todavía estábamos ajustándonos a nuestro presupuesto. Yo creo que eso me dolió mucho porque fue como castigarlas a ellas por malas decisiones nuestras. Mm. Y eso creo que fue lo que más me costó. De hecho, como te digo, lo aplazamos con mi esposo muchos años. El colegio nos ayudó en algún momento. O sea, tratamos de estirar ese chicle lo que más pudimos hasta que a finales del 2019, cuando estábamos justo con bueno, a mediados del 2019, cuando estábamos justo con el estallido social, ¿cierto? En ese como semestre que fue bien complicado, no, nos estaba yendo muy bien, los dos trabajábamos en venta, en el rubro inmobiliario, el país se estaba quemando y fue como, no, tenemos que cambiarlas de colegio. Y ahí, claro, las cambiamos de colegio, fue todo un caos porque pasar de un privado a un municipal, tienes que pasar por un proceso que es súper lento y bueno, gracias a Dios tengo hartos ángeles y también encontramos cupo en un colegio para las dos y lo logramos. Pero sí, yo creo que eso fue lo que más me dolió. Ahora, igual que Mm. bueno que lo hice, porque al siguiente año partió pandemia y yo no sé cómo hubiese sido haber estado pagando una mensualidad a un colegio particular en pandemia. Y con Fue- clase online más encima. Y con Ni clase siquiera. online, claro. Sí. No, te entiendo esa parte, porque yo también soy mamá y debe ser súper duro llegar a ese nivel y tener que sacrificar a tus hijas en algo así que te entiendo perfecto. Pero mira, te quería ir como a la parte práctica, porque como te digo, mucha gente está en situaciones parecidas. Cuando tú ya vendiste el departamento, tuvieron el dinero inmediatamente y me imagino que ahí ustedes ya tenían más deudas también y pagar el crédito del departamento cuando recibieron ese dinero. Mm. Y eso puede ser un parche en el minuto, arreglaste tu situación, pero ¿cómo fue que usted, porque los dos tuvieron que ponerse las pilas para cambiar, cómo empezaron este plan para cambiar? Porque también puede ser que hubiesen pagado todo esto y después seguían en la misma situación como, ah, ya no arreglamos, así que sigamos gastando, no sé, que también pasa mucho, he visto también varias situaciones así. ¿Qué plan siguieron como para arreglar esta situación en los 5 años que tú dijiste? Espérate, y para Bueno, agregar lo de la PAME, aparte del plan, ¿cómo aprendieron de ese plan? ¿De dónde se Exacto, informaron? exacto, sí. bueno, lo primero es que no seguimos ningún plan. De hecho, yo ahí me di cuenta de que no importaba la cantidad de plata que yo tuviera en mis manos, si no aprendía a gestionarla, no, o sea, me iba a mantener endeudada todo el tiempo. Cuando nosotros vendimos ese departamento, nosotros teníamos dos créditos. Estaba el crédito hipotecario y dentro de él había un crédito con fines generales que lo habíamos alguna vez utilizado para refinanciar este crédito, ¿ya? Entonces teníamos como dos créditos dentro del mismo crédito, por así decirlo. Entonces cuando vendimos el departamento, no, nos quedamos con menos plata de la que habíamos pensado en algún momento. eh, y con la plata que recibimos podríamos haber pagado parte de nuestras deudas, no todas, parte de nuestras deudas. Ok. No nos alcanzaba con la venta del departamento, pero sí podríamos haber pagado parte. Sin embargo, lo que hicimos fue ponernos al día con algunas deudas y con el dinero restante nos fuimos de viaje. Una muy mala decisión, algo que no deberíamos haber hecho. Fue nuestro primer viaje como familia al extranjero, nos fuimos a Punta Cana, all inclusive, lo pasamos increíble. Pero claro que es una muy mala decisión. Pero por otro lado, yo siempre cuento esta historia porque cuando uno pasa por momentos de deuda, por crisis económica, no es un tema que solamente afecta a tu bolsillo, a tu billetera, a tu cuenta corriente, ¿cachai? Es algo que afecta directamente a tu calidad de vida. Y en mi caso, yo estaba pasando mi peor momento con mi pareja, con mi matrimonio, era mi peor momento, a punto de separarnos. Yo, en lo personal, tenía muy poco amor propio. La relación con mi hija no era la mejor porque uno estaba todo el rato estresada y pendiente de mil cosas por resolver. Entonces yo siempre recuerdo ese viaje como un momento súper importante de conexión como familia y algo que necesitábamos. Igual podríamos haber ido a Viña, ¿no es cierto?, a tener una desconexión, pero bueno, las cosas suceden como tienen que suceder nomás. Y bueno, debido a esa decisión, claramente que salir de deudas costó mucho más de lo que debía haber sido, ¿verdad? Pero cómo fuimos aprendiendo con errores. O sea, por ejemplo, nosotros
repactamos muchas veces deudas. Y ese error hoy día yo lo comparto y digo, no repactes deuda, porque lo que estás haciendo es aumentar tu deuda, cosa que nosotros no sabíamos. Pero bueno, repactamos deudas y por otro lado, como ya estábamos en un nivel tan extremo de ya estábamos en DICOM, con orden de embargo, deuda castigada, o sea, que podía perder nada, me llegaban ofertas de las empresas de cobranza porque hay un momento en el que el banco ya suelta tu deuda, o sea, vende tu deuda a una empresa externa y la empresa de cobranza externa es la que te empieza ¿cómo se llama?, a A escribir. Por cobrar. ejemplo, claro, Banco de Chile es Socofin, BCI es, no me acuerdo, algo con N. Bueno, ya, antes me las sabía todas, pero a lo que voy es que llega un momento en que las empresas de cobranza son las que buscan recaudar lo que más se pueda, entonces ahí uno puede negociar que te descuenten honorarios, intereses, gastos de cobranza y que tú puedas pagar, ojalá lo más cercano a lo que realmente debías. Y eso yo lo hice con dos bancos que me permitieron negociar buenos montos. O sea, en una, por ejemplo, yo debía 7, 8 millones de pesos y terminé pagando 2,5. ¿Cachai? Ah, Como ok. uno puede empezar a negociar. Y eso también lo aprendí dentro de esta experiencia, la verdad. Pero yo creo que lo más importante, más allá de todo, de cómo salir de las deudas, de cómo pagamos, cómo negociamos con mi esposo, fue aprender a gestionar. Eso para mí fue clave. O sea, cuando me cerraron todas las cuentas, todas las tarjetas, ya no teníamos cheque, no teníamos de dónde agarrarnos. Tuvimos que aprender a vivir con la cuenta RUT y estuvimos viviendo con la cuenta RUT muchos años y eso nos ayudó a que si teníamos 100 gastábamos 100 a que si teníamos 200 gastábamos 200 si teníamos 50 gastábamos 50. Eso nos ayudó mucho a aprender a gestionar lo que ganábamos y dejar de vivir con la deuda. Mm. Una pequeña aclaración ahí como para la audiencia que no sabe, la cuenta RUT es una cuenta de débito en donde solo puedes gastar lo que tienes ahí, o sea, no te permite nada más, o sea, es como tener una chauchera prácticamente. Y de hecho Ya. tienes giros limitados, no puedes sacar las veces que tú quieras plata, o te cobran por los giros, algo así. Sí, exactamente. Y Romina, ¿tú por qué crees que, bueno, obviamente tienes tu experiencia y todo, pero como decía la Pame, esto es algo súper común? Tú lo viste en carne propia, pero ¿crees que de alguna forma lo viste también en tu entorno? ¿Sentías que era algo normal que la gente alrededor tuyo estuviera endeudada? Como, Mm, ¿por qué crees que la gente llega a eso? ¿Por qué crees que lo que decías antes de cómo me va a pasar a mí? Si, como, ¿cachai? mm. Yo ¿Qué creo ves que sobre eso? sí, yo creo que conjugan muchas cosas. Claramente cuando yo empecé a decir a mis cercanos, porque también llegó un momento en el que tuve que decir, sabes que no puedo ir a tal parte porque no tengo plata, me salen esos temas de conversación cuando uno ya se empieza a ser adulto, ¿verdad? Con los amigos, con la familia, y te das cuenta que efectivamente todos también están en deuda. Y hay una frase que la usamos los chilenos para el chileno usa mucho el humor para vivir momentos difíciles, que a mí me gusta mucho, em, que es que el chileno no está endeudado, ¿cierto? Como, y ahí nos Mm. llenamos de frases, para eso trabajo, me lo No, merezco, Dios un proveerá, gustito, ¿qué ¿cierto? importa? Un Ah, gustito, a la tumba no me voy a llevar los millones, ¿verdad? Entonces, claro, me empecé a dar cuenta que efectivamente tenía amigas en la misma, o sea, no en la misma nivel de deuda, pero que también estaban endeudadas o que no les alcanzaba, etcétera. Y yo creo que también haciendo como un poco como un testeo dentro de mi comunidad de cómo las personas me han ido contando sus testimonios, sus historias, etcétera, ah, principalmente ocurre porque no existe educación financiera en nuestro país y me atrevería a decir a nivel latinoamericano, o sea, es Mm. bien poco lo que nos enseñan. No se nos enseña a gestionar lo que ganamos, no se nos enseña a generar más de lo que generamos, no se nos enseña a invertir. Sin embargo, se nos enseña mucho a consumir y a consumir cosas que no necesitamos, cosas en cuotas, con intereses, a endeudarnos. O sea, se nos enseña a viajar con deuda. Hay millones de comerciales en los previos, en los veranos, que te dice viaja con tu crédito de consumo en 48 cuotas. O sea, un viaje que dura una semana, 2 semanas, lo termináis pagando en 2, 4 años. Eso para Mm. mí, éticamente, está pésimo. Eso no debería existir. No deberían incentivarnos a hacer algo así. Siempre me acuerdo de un capítulo de los 80, no sé si vieron la serie Los Sí, 80, sí, yo la vi.
con una serie chilena que refleja la época de los años 80 en nuestro país, donde el protagonista se compra un televisor en cuotas y después no podía pagar las cuotas y no sabía muy bien cómo funcionaban las cuotas porque estaba recién incorporándose todo Mm. eso en nuestro país. Entonces, nada, creo que la falta de educación financiera es un tremendo error en nuestro país, que hace que las personas tomen malas decisiones y que desde la angustia, porque además vivir es caro, ¿cierto? Desde la angustia se refugian en el crédito, en la tarjeta de crédito, y por lo tanto se hacen un poco esclavos al sistema. Mm. Dijiste en algún minuto el tema de repactar. He escuchado también varias personas que han hecho eso. ¿Por qué no conviene? En el caso que yo no pueda pagar un crédito, ¿qué debiese hacer si no puedo repactar? Porque siento que la gente lo hace. Tengo un caso conocido que fue a repactar. Obviamente fue lo peor que pudo hacer, pero lo hizo por un tema de responsabilidad. Dice, ¿cómo no voy a pagar si tengo que pagar? Entonces la gente va y repacta. ¿Cuál sería la opción, la mejor opción de hacer en ese caso? ¿No pagar, como dice el abogado Iván Valenzuela, creo que es? ¿Puedes vivir con Eh, eso? Mira, lo ideal siempre es pagar. Pagar porque yo creo que cuando uno pide prestado tiene que pagar, punto final. O sea, como paga lo que debes, ¿cierto? Yo creo que eso es lo correcto, eso es lo que uno tiene que hacer. Por mucho que uno diga, ay, pero que el sistema es abusivo, está bien, pero pediste prestado, tienes que pagar. Ahora hay formas, claro, de pagar mejor, ¿verdad? Ojalá siempre pagar lo más barato. El problema de la repactación, o sea, hay tres Rs en el mundo de las deudas, que es la repactación, el refinanciar y el renegociar, ¿ya? La repactación, el problema de eso es que si tú repactas directamente con el banco te va a cobrar más caro. ¿Por qué? Porque la repactación ocurre cuando tú no pudiste pagar, cuando tú Mm. te atrasaste. Entonces el banco te va a ayudar y te va a decir, ok, repactemos tu deuda, o sea, hagámosla toda de nuevo, te va a poner un nuevo plazo y lo más complejo es que te va a poner un nuevo interés que va a ser mayor al que ya tenías. ¿Por qué va a ser mayor al que ya tenías? Porque en ese momento eres un cliente riesgoso. Ellos te prestaron plata y no pagaste. Entonces, como eres un cliente riesgoso, te van a cobrar más caro. ¿Tiene lógica? Obvio que sí. El banco nunca se va a arriesgar a prestarle plata barata a un cliente que no pague, ¿verdad? Entonces, por eso la repactación no es buena porque siempre vas a terminar pagando más caro. Ahora, tenemos el refinanciar, que ese es como el ideal si estás todavía limpio, ¿verdad? Todavía no has caído en DICOM, que refinanciar básicamente es pagar una deuda con otra. O sea, esto quiere decir, no sé, estoy atrasada o sea, me voy a atrasar con este crédito por X razón, entonces voy a otro banco con ojalá una tasa más conveniente y pago una deuda con otra, ¿verdad? Y la Mm. mejor alternativa, pero que es para casos puntuales porque tienes que cumplir algunos requisitos, es la renegociación, que eso se hace directamente con la Superir, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que ahí sí en la renegociación te rebajan los intereses y mejoran las condiciones del crédito para poder pagar. El problema es que, como te decía, tienes que cumplir ciertos requisitos de tener al menos dos deudas en morosidad, o sea, que no hayas pagado en la fecha que corresponde, que tengan más de 90 días de morosidad, eso igual es harto, por lo tanto va a estar en DICOM, y que superen los 3 millones de pesos aproximadamente entre las deudas. Si cumples con esos requisitos, siempre el camino más conveniente es renegociar directamente con la Superir. Es un trámite gratis que pueden hacer las personas y que pueden bajar. O sea, yo he conocido casos de personas que pagaban cuotas de 1 millón de pesos y les bajaron a 300.000 pesos en la renegociación. Entonces ahí la gente sí puede pagar porque le bajaron los intereses, le aumentaron el plazo, etcétera. Ah, Y es buenísimo. que la verdad es que suena maravilloso. Si me compro un auto, por decir, en 12 cuotas de un palo cada una y espero 90 días, no pago y después voy a pagar 300 lucas en vez de un... O sea, ya entienden a lo que voy. ¿Por qué alguien debería... Lo único que se me ocurre es que uno, como tú dices, pide, tienes que pagar, pero eso no es solo de que tengo que pagar, también hay una reputación financiera de cada uno. Es por eso que uno realmente debería pagar, porque si no es la panacea, pues me endeudo X cantidad de tiempo y después voy, negocio y pago más barato. O sea, como qué es lo que motivaría a pagar realmente lo que corresponde.
Bueno, la renegociación, repactación es sobre la deuda futura, la que te queda por pagar, no de la que ya pagaste. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé, voy a pagar un auto, como tú dices, no te conviene renegociar si pagaste, si en el fondo ya pagaste tus cuotas que correspondía sin interés, etcétera. Siempre va a ser sobre el futuro. ¿Qué pasa si uno no paga? Bueno, pasa, lo primero es que una persona cae en DICOM. Eso es lo primero. DICOM es el informe comercial de toda persona en donde se registran las morosidades de no tan solo de los créditos, sino de los cheques protestados, de los pagarés, de las cuotas de las tarjetas de crédito, de créditos de consumo, etc. Si yo caigo en DICOM, legalmente la empresa a la que yo le debo dinero puede demandarme una vez que hayan pasado 90 días, ¿ya? Y al demandarme, 90 días de morosidad, y al demandarme tiene acceso a embargarme, embargar mis bienes, ¿ya? Entonces, eso es como lo más peligroso, sobre todo si las personas tienen bienes. Por ejemplo, si alguien tiene, no sé si vieron, por ejemplo, el caso de la Tonkatomisit. O sea, Ujú. ahí es complejo porque, claro, podrías perder efectivamente tus bienes, ¿verdad? Ahora, hay ciertos criterios. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años fue noticia, pero muchos años fue noticia de una persona que tenía una deuda de 1,5 millones y le querían embargar su propiedad, que valía mucho más que 1,5 millones. Entonces ahí también hay ciertos criterios que tienen los abogados cuando demandan, cuando llegan a estas situaciones porque por 1,5 millones no te voy a embargar tu casa. No tiene lógica. ¿Podría? Claro, se podría. La ley lo permite, está dentro de lo que... Pero hay ciertos, como te decía, criterios. Entonces, efectivamente, dependiendo del monto de la deuda, va a ser también qué es lo que te van a embargar, si van a entrar a tu casa, si, qué sé yo. Y por otro lado, otra consecuencia es que te cierras puertas a futuro a pedir más créditos o incluso a arrendar una propiedad. Hoy día para arrendar cualquier propiedad tienes que tener tu DICOM limpio. Antiguamente incluso para optar a un trabajo tenías que tener tu DICOM limpio. Hoy día eso ya no es legal. Hace muchos años ya no es legal y no pueden mirar tu DICOM para trabajar aunque sea en una empresa financiera. No pueden mirar tu DICOM. Entonces, claro, te cierran las puertas. Y como tú bien decías, todo lo que nosotros hagamos en el sistema financiero relacionado al crédito va creando un historial, va creando una reputación. ¿Cómo es la Romy cuando se le presta dinero? Paga siempre, se demora, la tenemos que estar llamando, paga la cuota completa, paga una parte. Y esa reputación es lo que después, cuando tú quieras pedir un crédito, es lo que van a revisar los bancos para decir si le prestamos plata o no le prestamos plata. En tu caso, Romy, que nos contaste que estuviste súper endeudada, ¿tú pudiste bancarizarte otra vez o cómo fue eso? ¿Se puede otra vez? Porque he visto que algunos dicen no, o sea, ya el banco ya te anula y ya no existes. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, pasan dos cosas. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Lamentablemente hay muchas leyes que en la práctica no se llevan a cabo. Por ejemplo, dentro de la ley está que la educación financiera tiene que estar incorporada en los colegios desde séptimo básico. En la práctica no pasa, ¿cierto? Mm, La ley dice que no te pueden negar un crédito por tus comportamientos pasados. O sea, en el fondo, un banco no te puede decir, no te puedo dar un crédito porque alguna vez estuviste en DICOM. ujú. ¿Ya? En la práctica pasa. ¿Y qué es lo que te dicen? No cumples con las políticas de riesgo del banco. Entonces, ahí es donde muchas veces yo he escuchado como, sí, tírate a quiebra, da lo mismo, y no dar tanto lo mismo, porque en la práctica, para que te den de nuevo un crédito o te aperturen una cuenta, así de simple, va a ser complejo. Vas a tener que poner un recurso de protección, probablemente pagarle al abogado para que te haga ese trámite. Entonces, es lento. En mi caso, como yo pagué todo, no dejé ninguna deuda pendiente, tuve que esperar, una vez que salí de DICOM, tuve que esperar un año más o menos y ahí aperturar una tarjeta de crédito, que la primera que me dieron fue una casa comercial. Luego, usarla. Y ahí tenía mucho miedo de usar la tarjeta de crédito porque yo pensaba que iba a caer en lo mismo y que todo se iba a ir, pero a las pailas. Entonces, la tuve que empezar a usar durante un año más o menos. Y ahí me dieron una cuenta corriente, que es como el siguiente paso, tener una cuenta corriente. Y ahí ya estás bancarizada nuevamente. Y con la cuenta corriente, dándole movimiento y obviamente teniendo las boletas, etcétera, como al año y medio después me dieron un crédito hipotecario. Entonces, aproximadamente después de 3 años de haber salido de ICOM,
yo pude obtener mi crédito hipotecario. De que se puede, pero efectivamente yo hoy día tengo las puertas cerradas en 3 bancos y me lo dijeron que no me iban a dar crédito y no me han dado crédito y bueno, O sea, se puede solucionar, pero siempre va a estar tu historial ahí presente para algunas instituciones. lamentablemente sí. De hecho, hay 2 bancos, por ejemplo, a los cuales nunca les debí un peso, nunca les pedí plata, nunca fui clienta de ellos y aún así no me quieren dar crédito, ni cuenta corriente, ni Mm. nada. O sea, la reputación llega bien lejos. Como dice el buen Sí. chileno, saltó bien lejos el maní. Saltó bien lejos el maní. Lo que pasa es que, claro, la información está ahí abierta. De hecho, hay una propuesta de ley que se llama Derecho al Olvido, que es que justamente borren estos historiales para que la gente de verdad pueda tener una rebancarización real. Mm, sí. Y las Y tarjetas hablando de de eso, crédito. Ah, sorry, sorry. dale, dale, Vale. Pame. No, que justo nombraste, Romy, las tarjetas de crédito. ¿Y cómo? Porque a veces también, claro, uno dice, mejor no uso esto, prefiero pagar al contado. ¿Cómo puedo darle un buen uso a una tarjeta de crédito? ¿En cuotas, Mira, sin interés? ¿Cómo las uso? la tarjeta de crédito puede terminar siendo una muy buena herramienta si es que uno la aprende a utilizar, evidentemente. Yo tenía mucho miedo porque, ay, perdón, ay, quería estornudar y no pude. Dale nomás, dale. Mira la luz. Como que quise y no pude. Yo lo pasé pésimo con las tarjetas de crédito antes porque las utilicé pésimo. O sea, con decirte que yo con unas tarjetas de crédito yo saqué el cupo y con eso di el pie para comprarme un auto con deuda. O sea, yo lo hice todo mal, todo mal. Entonces, pues cuando tuve de nuevo tarjeta de crédito, tuve que empezar a aprender de cero. Y esto fue en el 2020, claro, 2020, cuando recién pude tener una tarjeta de crédito de nuevo. Y con mucho miedo, te prometo, con mucho miedo la empecé a usar, pero la clave básicamente es entenderla. Lo primero, que no es plata tuya. Y eso hay que tenerlo clarísimo. No es una extensión de nuestro sueldo, la línea de crédito tampoco, no es plata de nosotros, es plata del banco. Gente que dice como, hoy sí, sí tengo harta plata, en la tarjeta tengo un cupo de tanto. No, no es tu plata, es plata del banco. Por lo tanto, cada vez que la uses te estás endeudando y la vas a tener que devolver, con todos los costos asociados que tenga una tarjeta de crédito. Pero por otro lado, tiene un montón de beneficios. Yo hoy día, por ejemplo, si salgo a comer, yo pago, voy a los lugares donde tengo descuento y pago con mi tarjeta de crédito un 40% menos. ¿Cachai? Como que inmediatamente hago esos juegos de la plata para salir a comer la tienes que tener. No te puedes endeudar para salir a comer. No deberías endeudarte para salir a comer, ¿cierto? Entonces vas con tu tarjeta de crédito al restaurante con el que tienes descuento, pagas con el descuento y como ya tienes esa plata en tu cuenta corriente, traspasas ese dinero a tu tarjeta de crédito para no endeudarte, sino que darle un uso como si fuera de débito, ¿cierto? Mm. Con dinero que ya tienes. Por otro lado, todas las tarjetas de crédito tienen un sistema de fidelización, de acumular puntos, millas, dólares premios, y el usarla hace que tú acumules este tipo de beneficios que después puedes utilizar en un montón de cosas. Yo, por ejemplo, o compro regalos de Navidad con los puntos o los útiles escolares, o sea, pues como que voy acumulando y los voy utilizando en su momento. Entonces, creo que se le puede dar un muy buen uso si es que uno lo hace bien. Y si no, claro, hacerlo muy mal también si es que uno no lo sabe utilizar. Lo importante es, por ejemplo, si vas a pagar en cuotas, que la cantidad de cuotas sea menor al bien que estés comprando. O sea, por ejemplo, si te vas a comprar una tele, que probablemente te va a durar ¿cuánto? ¿3 años? ¿Cierto? Bueno, Sí. podrías comprar en 6, 12 cuotas, ojalá sin interés, evidentemente, porque claro, te va a durar más que la cantidad de cuotas. Pero el viaje, que te va a durar una semana, no deberías pagarlo en cuotas, ¿se entiende? Siempre tratar de que si voy a pagar en cuotas sea por un bien que va a durar más que la cantidad de cuotas. Claro. Sí, es sacarle al final el provecho a las tarjetas, porque hoy día, como dices tú, hay ofertas de banco, de casas comerciales por todas partes y que entregan descuentos no solo en restaurantes, sino que en tiendas, en retail, en parques de atracciones, en cosas. O sea, si uno realmente se pone a buscar descuentos, puedes encontrar oportunidades bien buenas.
Sí. Pero en el caso de una persona, una familia con sueldo mínimo, que hoy día todos sabemos que por mucho que lo suban no alcanza para nada, Mm, y tienen acceso a, sobre todo a las casas comerciales que no son muy responsables tampoco en darle a la gente que, claro, lo necesita o cree necesitarlo a veces, porque de repente creen que tienen necesidades que realmente no son necesidades, son gustos. mm. Em, pero ¿cómo lo harías tú en ese caso? ¿O qué le recomendarías a una persona que quiere ocupar esta herramienta que gana el sueldo mínimo? Que la ocupe, pero sin endeudarse. O sea, que trate de usarla siempre con dinero que ya tenga, a no ser que tenga un espacio dentro de su sueldo para poder pagar un valor cuota. Idealmente el valor cuota no debiese superar el 10% de tu sueldo, idealmente, de la tarjeta de crédito, porque si no, piensa que se supone que el dividendo o el arriendo debería ser el 25% de nuestro sueldo. Si yo además le sumo que tengo tarjeta de crédito y la cuota del auto van a ser otro 20% más, ¿cierto? Un 15 un 20% más. O sea, ahí ya tengo tomado el 40% de mis ingresos. Si además le sumo un 10% de cuota de un crédito de consumo o tarjeta de crédito, ya voy en el 50% de mis ingresos, solo en pagar estas tres cosas, estos tres ítems. Entonces, no debiese tener si yo gano 500 lucas, yo no debiese ocupar la tarjeta de crédito con un cupo superior a 50.000 pesos. Porque si no, ¿dónde voy a tener para pagar la mercadería, la luz, el agua y ni hablar de salir a comer, ni menos enfermarme? ¿Cierto? Entonces, siempre tratar de revisar cuál va a ser el valor cuota que no supere ese tope para que no quedes con el agua hasta el cuello. Si ese es el problema, la gente no sale a calcular, no compra y calcula, compra y estima. No, yo creo que voy a poder pagar esta cuota. Y eso es un tremendo error porque en la estimación dentro del optimismo que tenemos intrínseco el ser humano, claro, vamos a decir, no, sí, yo puedo pagar una cuota de 60.000 pesos, yo me voy a ajustar el cinturón y lo voy a hacer. Y en la práctica termina siendo que no, porque hay imprevistos, porque hay gastos que no vemos. Entonces, por eso hay que evitar endeudarse en cuotas superiores al 10% con tu tarjeta de crédito. Y eso porque hay gente también, no sé, ya gano 500 600 bueno, o cualquier sueldo, y gano un poquito más en otro lugar. ¿Es una posibilidad de realmente salir adelante o si sigo en esta rueda, no me va a servir de nada ganar más dinero? O sea, ganar Porque más Porque todos es súper. buscamos a veces como cambiarte de trabajo porque te pagan un poco más. Pero si Mm. no cambio mi mentalidad financiera, digamos, es difícil, ¿verdad? Salir de eso o Sí, podría. totalmente. O sea, yo lo súper comprobé. Yo trabajaba en ventas y yo me acuerdo que por mucho tiempo mi excusa de estar endeudada era si yo ganara más plata. Si yo ganara más plata, si yo ganara 1 millón más, esto no me pasaría y yo resolvería todos mis problemas. Resulta que como trabajaba en ventas, gané 1 millón de pesos más y no fue suficiente. Y eso es lo que te decía, como finalmente después tuve la venta de mi departamento y tampoco fue suficiente, ¿cachai? Nunca fue suficiente hasta que yo dije, ya basta, como esto tiene que cambiar, esto tiene que existir una forma de hacerlo mejor. Entonces, nunca va a ser suficiente si no trabajas la raíz. Yo siempre digo, la deuda es una consecuencia, uno se endeuda como consecuencia, ¿cierto? La raíz, ¿qué es lo que pasó? Estabas cesante, gestionaste mal tu plata, qué sé yo, te estafaron. Hay una consecuencia de raíz y eso es lo que se tiene que trabajar. En la mayoría, son súper pocos los casos de personas que las estafaron o que tuvieron un tema de salud. En la mayoría de los casos es porque la gente no gestiona bien su plata, no sabe cuánto gana, no sabe cuánto gasta, no sabe cuánto debe. Entonces, claro, puedes seguir ganando más plata, que yo siempre recomiendo gana más plata porque es una parte muy importante para aumentar el ahorro, para aumentar tu calidad de vida, ¿cierto? Gana más plata, pero si no aprendes primero a gestionarla, esa cantidad de plata extra que estás ganando se va a volar. O sea, la vas a quemar en 3 tiempos, la vas a hacer desaparecer. Y yo siempre digo, yo tenía una habilidad increíble, una creatividad increíble para gastar plata. Siempre sabía cómo gastar plata, ¿cachai? Entonces, hoy día la sigo teniendo también. Me encantan los panoramas, viajar, pero me ajusto a mi presupuesto. Si finalmente no se trata de no disfrutar, de decir que a todo que no, de no comprar tonteras, se trata de gastar acorde a tu presupuesto nada más. Sí,
la palabra clave, acorde, como que de repente uno se pone aspiracional con las cosas que quiere tener, no es que quiero el auto último modelo y para eso tengo que pagar 20 años cuota, como Mm. ponerse uno más racional, más como lo que tú hiciste con el colegio de tus niñitas, como que mi realidad en este minuto me permite esto, tengo que asumirla y hacer cosas al respecto para poder mejorarla y llegar a donde quiero. Y respecto a eso, tú dijiste que una de las cosas importantes es generar más dinero. Uno puede decir, ya, podéis tener un emprendimiento. La mayoría se complica, yo me complico la vida porque digo, tengo un trabajo fijo que lata en mi tiempo libre, o sea, ya estoy hasta acá de 8 a 6, que lata el poco rato que me queda libre tener que estar trabajando en otra cosa. Entonces ahí ya la opción quedan las inversiones. Mm. ¿Cómo, qué recomiendas tú ahí? Como que lo mismo que hablabas de pagar la cuota de la tarjeta de crédito, o sea, como un 10%. ¿Tienes algún como porcentaje de recomendación de inversiones, algún instrumento de inversión? ¿Qué aconsejarías por ahí? Yo creo que lo principal antes de invertir es no invertir si no entiendes cómo funciona. Hay millones de personas que me escriben también, Romy, invertí en tal parte porque mi primo me dijo y ahora no sé cómo se hace, perdí plata, me fue mal, me asusté. Y la verdad es que hay muchas alternativas. Están los depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, ETF, la inversión inmobiliaria, las criptomonedas, hay un montón de alternativas hoy día. Y ninguna es mejor o peor, son distintas opciones que resuelven diferentes necesidades. Entonces, como hay tantas alternativas, nunca tomar una decisión porque un tercero te lo dijo, sino que tomar una decisión porque tú sabes que eso te conviene. ¿Ya? Para eso yo recomiendo que busquen asesorías con asesores acreditados por la CMF que los puedan ayudar en ese proceso, pero para identificarlo como, para hacerles como un checklist de lo que sí tienen que como revisar antes de invertir, lo primero es tener claro para qué quieren invertir, que es el objetivo. Eso es súper importante. No es lo mismo invertir para la jubilación, que invertir para poner un negocio, que invertir para la educación de tus hijos en unos años más. Son tres caminos muy válidos, pero completamente diferentes, que pueden ser rutas completamente distintas. Después, tener claridad del plazo. Tengo un mes, un año para invertir, tengo 30 años para mi jubilación para invertir, porque lo mismo, podemos invertir a un mes, podemos invertir a 10 años, a 30 años, pero son caminos completamente distintos. Luego, la tercera pregunta, el tercer checklist es cuánto dinero tengo o necesito. Quiero invertir en propiedades, cuánto necesito para el pie o cuánto dinero tengo, porque hoy día, claro, podemos invertir desde $5 en la bolsa de Estados Unidos, pero no es lo mismo invertir con $5 que con 5 millones ni con 50 millones, ¿cierto? Y Mm. mientras más dinero tengo, más posibilidades voy a tener también de poder invertir y de diversificar. Y por último, y muy importante, es el riesgo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesta a tomar al momento de invertir? Y ahí partir desde la premisa que siempre estamos tomando un riesgo al momento de invertir. Pues hay riesgo pequeño, mediano y riesgo alto. Entonces, con esas cuatro ya preguntas, uno podría ya más o menos tener una idea de dónde invertir, pero no existe el instrumento ideal, existen distintas alternativas nomás. Dentro de esos como tres tipos, como de bajo, mediano y alto riesgo, ¿podrías dar ejemplos? Por ejemplo, yo sé que los depósitos a plazo son de muy bajo riesgo y de ahí como que ya depende si lo metiste, hay algunos bancos que aceptan de una semana, 15 días, 90 días, etcétera. ¿Podrías dar ejemplos de mediano riesgo y de alto riesgo? Sí, por ejemplo, como tú bien decías, todo lo de bajo riesgo es todos los instrumentos de inversión que están asociados a la deuda. Esto quiere decir un depósito a plazo es una deuda. Yo le presté plata al banco y el banco me la va a devolver con un interés, ¿verdad? Entonces, es un instrumento de deuda, por lo tanto es de bajo riesgo. Los bonos, por ejemplo, los bonos bancarios, si una empresa emite bonos, también es de bajo riesgo porque muy probablemente esa empresa que emitió un bono va a pagar esa deuda, ¿cierto? Los fondos mutuos de bajo riesgo también, que son la mayoría asociados a deuda. Mediano riesgo es los que
toman un poco del mundo de la deuda y toman un poco del mundo accionario. Entonces, por ejemplo, hay fondos mutuos de mediano riesgo donde tienen acciones pero también tienen deuda. Los ETF es lo mismo. La inversión inmobiliaria, por ejemplo, entraría dentro de una inversión de mediano riesgo, ¿verdad? Porque no es ni muy arriesgada ni tampoco es cero riesgo. Efectivamente, puedes comprar una propiedad y no tener un arrendatario y que tenga que estar saliendo de tu bolsillo todos los meses el valor del dividendo, ¿verdad? Pero es de mediano riesgo. En general, las propiedades tienden a arrendarse la mayoría de los meses del año. La mayoría de las personas que compran propiedades gana plata cuando las vende. Entonces, mediano riesgo. Y ya de alto riesgo son todas las inversiones, por ejemplo, que cotizan directamente en la bolsa, como las acciones. Hay ETFs que cotizan directamente en la bolsa que tienen un nivel más de mayor riesgo. Las criptomonedas, por ejemplo, también entrarían en el mundo, en el mundo de alto riesgo. Si invierto si pongo un negocio, es completamente riesgoso, es muy probable. De hecho, 9 de cada 10 emprendimientos muere, ¿verdad? No emprendedores, emprendimientos. El emprendedor sigue emprendiendo, pero 9 de cada 10 negocios mueren. Entonces, claro, si pones un negocio de mucho riesgo, si inviertes en un negocio, que también puede pasar, muchísimo riesgo. Eso vendría siendo como la diferencia. ¿Qué es un ETF? No tengo idea. Buena pregunta. Yo a veces hablo como hablo esto todo el tiempo, hablo como, y aparte de mí. Es un fondo, pero que cotiza directamente en la bolsa de valores. El fondo mutuo no cotiza directamente en la bolsa. Está por, o sea, cotiza por, se valora, no se valoriza directamente en la bolsa, se valoriza diariamente y el ETF es muy similar y cotiza directamente. De hecho, por ejemplo, un fondo mutuo puede invertir en ETFs. Dentro del fondo mutuo tú puedes tener inversiones en ETFs. Esa es la gran diferencia, que uno está cotizando directamente en la bolsa de valores, por lo tanto, la liquidez de invertir en un ETF es mayor que la de un fondo mutuo, porque yo puedo comprar y vender en el día, ¿verdad? Y la diferencia de un fondo mutuo es que no cotiza directamente en la bolsa. Esa es la como el efecto de que cotiza en bolsa, de que al final tiene una liquidez mayor, de que puedes comprar y vender y obviamente el movimiento del mercado. O sea, si yo compro una acción en Apple y el día de mañana se queman todas las fábricas, esa acción va a valer nada y perdí mi plata. O sea, es como es un movimiento más o menos de bolsa. A diferencia de los bonos que ya se demorarían un poco más porque ya es deuda, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, en los ETFs es difícil que, al igual que los fondos, es difícil que pierdas toda tu plata. Puede ocurrir, claro, si es que hay malversación de fondos de la administradora, por ejemplo, que eso puede pasar. De hecho, pasó hace muy poco en nuestro país con una administradora de fondos, pero no es lo común, digamos, por regulación. No debiesen ocurrir esas cosas. O sea, la plata de los fondos, que son de las personas, las administradoras no debiesen tocarla. A veces las tocan, y eso es lo que no debe pasar. Pero en per se, un ETF que caiga a cero es difícil porque, por ejemplo, un ETF que replica un índice, que es el S&P 500, este índice, el S&P 500, reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es como nuestro IPSA, pero que nosotros tenemos las 30 empresas más grandes. El de Estados Unidos es el S&P 500, que reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si tú inviertes en ese ETF que replica este índice, tú siempre vas a estar invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué probabilidades hay que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos caigan a cero y les vaya pésimo? Estaríamos hablando de que empezó la Una tercera, cuarta guerra, guerra mundial, claro. claro, y ya poco y nada nos Bueno, importarían nuestras ya inversiones, cómo claro. va la Quizás. cosa, nadie sabe. Entonces, claro, porque además el S&P 500, cuando una de estas 500 empresas no le está yendo tan bien, la sacan y ponen a la que le está yendo mejor. Entonces, te aseguras de que siempre vas a estar invirtiendo en las 500 mejores de Estados Unidos. Entonces, invertir en ETF es súper simple porque es un fondo que lo gestionan los que saben, digamos, ¿cierto? Los que crean los ETF, que es gente que sabe, y tú inviertes según rubro, según lo que te interesa. ¿Sabes que yo quiero invertir en Estados Unidos en las 500 empresas? Ok, voy a comprar en el S&P 500. O no, yo quiero invertir
en un fondo, en un ETF que solo tenga empresas de mascotas. Y hay ETFs que solo reúnen empresas que tienen productos y servicios para mascotas, que es un rubro que está creciendo un montón. Entonces, Mm. tú puedes invertir por rubro, por industria, por lo que quieras en un ETF, sin asumir tanto riesgo de invertir solo en Google, solo en Microsoft, sino que invierte en este ETF donde están todas las empresas juntas. Obvio que el retorno no es el mismo a que se invirtiera directamente en las empresas y le fuera bien, claramente. En Claro. las acciones sí puedes perderlo todo si es que invertiste mal, como por ejemplo la gente que compró la TAM cuando después cayó de precio y hasta el día de hoy no han tenido repunte. O sea, una Sí, y ahí buena también. Dale. opción, sorry, una buena opción sería diversificar, porque a lo mejor yo puedo ser súper buena para el riesgo y me voy con todo con las criptomonedas y pierdo todo. O sea, lo mejor sería poner un poquito aquí, un poquito allá, otro poquito Sí. en... Ok. Exactamente, o sea, tener los huevos en distintas canastas, porque es súper importante entender que la economía es cíclica y hay momentos en los que la inversión inmobiliaria está en su punto máximo y le está yendo increíble y mientras tanto a las acciones quizás no le está yendo tan bien y quizás los depósitos a plazo están fome, pero después pasa lo contrario, las acciones tiran para arriba, la inversión inmobiliaria se estanca como la estamos viendo hoy día, por ejemplo, que la venta de propiedades está compleja, etcétera. Entonces, siempre hay que diversificar, sobre todo si no somos expertos. Yo siempre digo, si hasta los expertos diversifican, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Que somos simples mortales que queremos vivir mejor. Entonces, claro, hay que diversificar y siempre que vayas a arriesgar dinero, esto quiere decir, por ejemplo, criptomonedas, cuando estamos entrando en una inversión de alto riesgo, que sea con dinero que si pierdes, siempre te va a doler. Aunque tengas mucha plata, siempre va a doler perder plata. Pero que si la pierdes, no afecta tu calidad de vida. Eso es súper importante. Hay gente que me dice, invertí mi finiquito en criptomonedas. No hagas eso, porque te puede ir mal y te va a pegar increíblemente para mal en tu calidad de vida. Entonces, siempre invertir en alto riesgo, dinero que si lo pierdes, duele, uno tiene un momento de duelo, pero luego dices, no pasa nada porque tengo mis ahorros por acá, tengo otras inversiones, sigo teniendo mi sueldo, mi familia está cubierta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Y cómo, si dijiste hay que hablarlo con los expertos, dónde uno encuentra a estos expertos? Si yo quiero comprar, invertir en un ETF o directamente comprar una acción en Google, o sea, un porcentaje pequeño de una casi inversión, o sea, casi acción, ¿con quién uno habla? O sea, me imagino que hay agencias y cosas, pero también cómo uno se asegura de que esta es una entidad responsable, que no va a malversar fondos, etcétera. Sí, bueno, para eso tenemos a nuestra maravillosa CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, que es la institución que su rol es velar por el buen funcionamiento del mercado financiero, básicamente, fiscalizar y regular que todo funcione como debe ser. Y dentro de la CMF están las instituciones reguladas y los asesores regulados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero invertir en acciones, yo puedo meterme en la página de la CMF y buscar si la corredora de bolsa Romy Capetillo SPA, vamos a ponerle, está registrada como corredora de bolsa en la CMF. Si no lo está, no inviertas ahí porque no tienes ningún resguardo. Esa empresa no está funcionando bajo la regulación de la CMF, no está siendo auditada, no está siendo revisada ni fiscalizada. Por lo tanto, lo que hagan con tu plata responsabilidad de esa empresa nomás, como tenerle confianza que esa empresa va a hacer las cosas bien. Y lo mismo cuando te vas a asesorar con un asesor, que puede existir un asesor financiero particular, está el listado de asesores fiscalizados o regulados en la página de la CMF. Tú también ingresas su nombre y te va a aparecer. Entonces yo creo que ese es el primer filtro. Aún así, ocurrió en nuestro país que una administradora de fondo regulada por la CMF hizo malos movimientos con sus dineros y bueno, ahí la forzaron a cerrar, a tirarse a quiebra, a pagar una multa, probablemente todavía está en proceso, pero probablemente los dueños tengan que pagar o con dinero o con cárcel, ahí se ve, digamos, el proceso. Pero en general, nuestro sistema
es robusto, las instituciones son serias, la gente confía en las instituciones, se hace bien el trabajo, entonces un filtro de que esté regulado por la CMF es como un buen checklist de eso. Hay gente que puede estar escuchando todo, bonos, criptomonedas, no sé, y ya se mareó. Y ya dijo, ay, no, 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 qué complicado, yo prefiero dejar mi plata en la cuenta de ahorro y ya, y ya. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Que está bien, que si no entiende de lo que estamos hablando, no saque su plata. Em, Hay muchas personas que, claro, que hablan de criptomonedas. Yo igual tengo un porcentaje de mi portafolio muy chiquitito en criptomonedas, pero no soy experta, entonces no me atrevo a tenerlo todo. Pero hay muchas personas que hablan maravillas y otras que hablan peste de las criptomonedas y siempre va a depender desde el punto de inicio de cada uno. Si, por ejemplo, yo compré Bitcoin cuando costaba $10.000 y ahora está a $100.000, ¿qué voy a decir yo de Bitcoin? Que una maravilla, lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Y efectivamente lo fue, ¿cierto? Porque de 10 pasó a costar 100, ¿verdad? O sea, una brutalidad. Pero si alguien compró cuando costaba 70.000 y después bajó a 50.000, ¿qué va a hablar esa persona de Bitcoin? ¿Qué es lo peor que le ha pasado en la vida? Que es una porquería y que Bitcoin es una estafa, ¿cierto? O sea, el problema no fue Bitcoin, el problema fue el punto de partida de cada una de las personas. Entonces, más allá de lo que pueda decir el resto, uno tiene que invertir informado y entender que la plata es de uno. De nosotros es la responsabilidad de todas las decisiones que tomamos con nuestro dinero. Entonces, si Juanito te dice, mientras no entiendes lo que Juanito te dice, no haces lo que Juanito te dice. Tú mueves tu plata únicamente cuando entiendes lo que estás haciendo. Y si es Ok. criptomonedas, si es acciones, si es inversión inmobiliaria, si es depósito a plazo o sigo en mi cuenta de ahorro, bueno, lo que sea, pero entendiendo lo que estás haciendo. Ahora, claramente le haría la invitación a que aprenda un poco para que saque la plata de ahí y gane un poco más. Claro, porque Pero no conviene tenerla ahí, ¿verdad? Porque la inflación está todos los días y la plata en la cuenta de ahorro me imagino que va bajando su valor. la cuenta de ahorro dan unos intereses muy bajitos, muy bajitos, es Mm. prácticamente simbólico, de hecho tienen unos cobros, no, no conviene. La cuenta corriente ni hablar, no dejes tu plata debajo del colchón, o sea, al menos un depósito a plazo, al menos, ahí al menos vas a llegar a la inflación, que es lo que decía la PAM, o sea, la inflación es el aumento de precio de todo lo que nosotros consumimos, productos, servicios, y si yo dejo mi dinero estancado, ese dinero va perdiendo valor con el paso del tiempo. Voy a poder ir comprando menos cosas. Si yo siempre pongo el ejemplo del Centella, que es un helado acá de nuestro país, que cuando yo tenía 10 12 años costaba 100 pesos, menos de $1, ¿cierto? Y hoy día, en el verano, lo vi a 1.000 pesos, a $1, en una feria en la playa. Está súper Eso caro. quiere decir súper Sí. caro, pero eso quiere decir que con 1.000 pesos en el pasado yo compraba 10 centellas, 10 helados, y con 1.000 pesos hoy día yo compro solo uno. O sea, si yo no pongo mi dinero en movimiento, voy a poder ir comprando menos cosas con el tiempo. Nos vamos haciendo más pobres. Entonces, por eso hay que invertir el dinero, no dejarlo estancado, ponerlo en movimiento, sobre todo porque hay instrumentos que te dan intereses, que te dan rentabilidad solo por dejar el dinero ahí. Y una Sí, súper buen afirmación. ejemplo Ay, como de sorry, dale inflación. nomás. No, dale era su comentario como que súper buen ejemplo para describir o explicar lo que es la inflación, ¿cachai? Porque Mm, en verdad cuesta Súper, sí, decirla como pera y manzana. es No, eso, verdad. dale. No, quería, no sé si tú sabes esto, Romy, siempre hay una afirmación que comprar tu propia casa o tu propio departamento no es un buen negocio. ¿Por qué se Mm. dice eso? Sabes que la verdad yo, siendo honesta, todavía no lo entiendo bien. Entonces, Mira, es una buena pregunta porque también me lo escriben mucho, y creo que son temas entre personales y no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vivo en una casa que no es mía, que es una casa, un departamento que es arrendado. Nosotros, ¿por qué escogimos vivir acá? Porque nos quedaba cerca del colegio de nuestras hijas. Si yo comprara la propiedad en la que estoy viviendo, que sale entre 8.000 y 10.000 UF, tendría que tener un pie entre 50 a 70 millones de pesos y además tener una renta sobre 6 millones de pesos aproximadamente. Yo prefiero invertir en otros lugares, seguir arrendando acá,
Ah, bueno, y quedarme con un dividendo superior al arriendo que estoy pagando. Si yo eh, compro en otros lugares e invierto, no estoy botando plata en el arriendo, porque yo estoy usando mi capacidad de crédito, yo tengo propiedades en otros lugares, sino que, y se están rentabilizando, ¿cierto? Y yo vivo donde quiero vivir. Entonces, ha pasado mucho porque las propiedades han subido de precio, no así los sueldos, que las personas jóvenes se encuentran con que quieren comprarse una propiedad donde siempre vivieron y se dan cuenta que no les alcanza. Quieren una casa de Ujú. 2 dormitorios, 3 dormitorios y se dan cuenta que no les alcanza. Y ahí se pegan, tienen este choque de realidad de decir, chuta, yo quería vivir aquí porque siempre viví o quería vivir en una mejor comuna y no puedo porque mi sueldo no me alcanza. Pero sí te alcanza para arrendar y te alcanza para comprar en otra zona o en un monto más bajo. Entonces, en general, conviene primero invertir y que esa misma inversión después sea tu palanca para comprarte algo para vivir. Mm. ¿Por qué? Porque esa propiedad probablemente si compras en una zona emergente que tenga un potencial desarrollo, que tenga aumento de precio con el tiempo, entonces después esa propiedad aumenta de precio, baja tu deuda mientras la fuiste pagando, la vendes y esa plusvalía que ganaste la puedes utilizar como pie para una propiedad quizás un poco más grande, un poco de mayor valor, porque vas a tener un pie un poco más grande también. Perfecto. Oye, Romy, cambiando, o sea, no cambiando totalmente el tema, pero yéndonos más como en la profunda. Yo sigo a varias como tú, como gurús financieras, por decirlo así, y hay muchas que conectan como con las emociones, como el de atraer el dinero o el estar en una vibración mucho más baja, porque al final el dinero es abundancia y como que desear mucho el dinero es también como representar la carencia, como que me hace falta. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Onda, le das peso? ¿Crees que es así o realmente te irías más como por lo lógico? Yo creo que tiene mucha razón, porque de hecho lo que pensamos es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que decimos, lo que hacemos. Tiene como con toda esa conexión, ¿verdad? Entonces, si yo pienso que el dinero es malo, entonces voy a sentir que el dinero es malo, entonces voy a decir que el dinero es malo y por lo tanto no voy a ganar dinero porque el dinero es malo, ¿verdad? Si pienso que solo a la gente que le va bien o es narco o anda metido en negocios truchos, entonces yo no voy a querer ganar y ni que me vaya bien porque entonces voy a ser una mina que hace negocios truchos, ¿verdad? Y esto es todo muy a nivel inconsciente. De hecho, no es algo que uno se predisponga de manera consciente. Esto es como súper inconsciente y por eso siempre es bueno hacer la revisión de cómo te criaron con respecto a la plata, te hablaron de estos temas, qué escuchabas de los temas financieros cuando eras pequeño, qué decía tu familia, la plata era para gastarla. Yo escuché muchas veces esa frase, la plata era para gastarla. Entonces era muy probable que yo después hiciera lo mismo, ¿cierto? Ahora, es súper importante toda esta parte quizás como más pachamámica, ¿verdad? De, claro, la abundancia y todo, pero si no nos ponemos en acción, o sea, podemos manifestar todo el dinero del mundo y no van a llegar si es que uno no sale a trabajar, ¿cachai? Yo siempre pongo el ejemplo de que si tú te quieres ganar el loto y manifiestas que te vas a ganar el loto y lo decretas, incluso tú te visualizas ganando el loto, sabes la ropa que te vas a poner, ves ahí como la foto que te vas a sacar, con quién te vas a ir de viaje con ese dinero y no compraste el ticket del loto, no te vas a ganar el loto. ¿Cachai? No va a llegar mágicamente el ticket volando por la ventana y va a caer en tu escritorio y justo era el ticket ganador. Entonces, tenemos que ponernos en acción. Si quiero ganar más plata, tengo que aprender a gestionar mis ingresos, ganar más, aprender a invertir, porque así como así no va a llegar un saco de plata a tu casa, a golpearte la puerta y decirte, hola, toma, acá está lo que tú estabas esperando. Y aunque llegase con algún premio, em, si no sabes cómo gestionarlo, se te va a ir como agua entre los dedos. El otro día me escribió una chica que me contó que su papá había ganado la lotería, 300 millones de pesos, y en menos de 5 años había perdido todo, todo. Una persona que, clase media, muy normal, ¿cierto? Sin grandes gastos, sin grandes lujos, pero tomó malas decisiones. Invirtió en negocios que no sabía, le prestó plata a gente, o sea, da lo mismo, como les decía, la cantidad de plata si no sé gestionarlo. Entonces,
Da lo mismo que yo manifieste mucha plata y que todos los días tenga un momento de agradecimiento por la plata que me va a llegar, si no trabajo porque eso ocurra. Claro. Y salgo del Claro. trabajo y me voy a comprar ropa o me pido comida a la casa o salgo a comer con plata que no tengo, ¿cachai? Claro. Hacer que las cosas pasen finalmente, como Sí, que para todo, o sea, por un lado, hacer salir a trabajar, pero también el gestionar bien también es una acción, es el total. controlarte, es el ordenarte, no es como que, ay, ya no voy a gastar y me ordeno, no, pues tienes que saber en qué estás gastando igual, pues si todos Claro. consumimos. Y es ¿Sabes verdad que que un poco... Sí, dale, Romy, dale. no, que para complementar que hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta, que siempre lo recuerdo no tan solo por temas de plata, sino que para cualquier tema que dice que la fe sin obra es muerta. Y me encanta porque justamente refleja eso, como puedes tener mucha fe, muchas ganas, muchos sueños, muchos anhelos, pero si no haces nada por eso, es muerto, o sea, no va a ocurrir, no va a pasar. Tienes que ponerte en acción. Tenemos que ser verbo al momento de Sí. decir lo que queremos y luego hacer lo que queremos. Tenemos que ser consecuentes. Si yo quiero salir de las deudas y deseo salir de las deudas, bueno, no te sigas endeudando, no sigas gastando en cosas que no necesitas, empieza a ordenarte, ser coherente con lo que estamos sintiendo y diciendo también. Sí. Sí, Hay yo mucha quería gente como que no quiere decir... hacerse responsable de sus cosas, como que, ay, a mí, como decías tú antes, no, a mí no me va a pasar y no, lo veo después y que hay en el hoyo. Claro, Vamos. No, yo quería hacer una acotación con respecto a la cultura que tenemos también en Latinoamérica y bueno, en Chile. Es que es un poco raro, es un poco ambiguo, porque por una parte demonizamos bastante a la persona que está preocupada de ganar más plata. Es como, ay, solo a esta persona le interesa la plata, superficial y no sé qué. Pero por otro lado somos bien aspiracionales. Me compro el auto que es súper caro, que no me alcanza, pero no importa, yo tengo que demostrar que me va bien. Y me he dado cuenta acá, como yo vivo ahora en Canadá, me he dado cuenta que aquí la gente no está preocupada de eso. En cambio, en nuestro país sí, todo el mundo está pendiente que dónde vive, qué auto tiene. Y si tú llegas a una junta, por ejemplo, con amigos, y llegas con tu autito pequeñito, probablemente van a decir, uy, le está yendo mal, no sé. Como que hay muchas opiniones de eso, entonces por un lado demonizamos culturalmente al que está interesado en ganar dinero, porque sí es necesario el dinero, y por otro lado, somos aspiracionales. Entonces creo que esa combinación hace que estemos Terrible. muy... Sí, es mala combinación, es súper mala combinación. sí, Bueno, ya, totalmente. sí. Bueno, un poco ya terminando porque ya hemos pasado la hora. ¿Verdad? Entonces, empezar estoy pensando en las personas que escucharon esto y dicen, ya, me quiero poner las pilas y no sé qué. ¿Cómo empezar? Hago primero quizás una planilla Excel, primero, ¿cuál sería mi primer paso para empezar a ordenarme? Lo O ir a primero, buscar información en alguna parte, como... Claro. sí, bueno, lo primero es seguirme, @Romy Capetillo. Ah, no, mentira. Súper, ¿no? No, ¿Está bien? sí, 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 dale, sí, sí, No, pero lo primero es hacer el trabajo tedioso, el trabajo fome. No te voy a mentir de que es súper entretenido porque es la parte fome, que es sentarse y mirar tus números, cuánto es lo que estás ganando, cuánto estás gastando, cuánto debes. Porque lo único que se puede cambiar es lo que se ve, ¿cierto? Yo no puedo cambiar lo que no veo. Si mientras no lo mire, por ejemplo, el año pasado, Uber Eats, puedo nombrar marcas, ¿cierto? No me sí, fijé en eso. sí, está bien. ¿Sí? sí, Ya creo me que da lo sí, no mismo. sé. Ya, el año pasado Uber Eats como que publicó ciertos datos random de los pedidos de la aplicación. Y uno de los datos random era una persona que el mismo usuario había pedido 300, no sé, no me acuerdo, como 360 café al año, que equivalían cerca a 1.900.000 pesos. Entonces, Wow. el punto, más allá de que si puedo o no, como que si yo gastaría o no gastaría eso, lo primero cuando uno hace esa revisión es, wow, ¿puedo o no puedo gastar ese monto? Eso es lo primero, porque más allá de si vamos a juzgar que se compra un café diario, cada uno sabe lo que hace con su plata, pero cuando uno entra con sus finanzas, lo primero es decir, ¿puedo o no puedo? Si no puedes, listo, se corta ese gasto, no hay más conversación, se acabó el café, ¿cierto? Y si puedo, ahí entra otra pregunta, ¿quiero o no quiero? ¿Cierto? ¿Quiero gastar 1.900.000 en café todos los años?
o no quiero gastar 1,9 millones. Y ahí el poder de ver tus números es que empiezas tú a decidir. Y no andas en automático pagando tu tarjeta de crédito o llenando el dinero a la cuenta corriente porque no sabes. Y no hay sensación más desagradable que llegar a fin de mes y decir, no sé en qué se me fue la plata. Y te lo aseguro que mucha gente llega así a fin de mes y Sí. parte en piloto automático de nuevo y así todos los meses. Y perfectamente podría estar ahorrando 20.000 pesos todos los meses, que es un monto, pero más que suficiente para llegar a Navidad, para llegar al 18, para llegar a las vacaciones quizás. O sea, para algo te va a servir. Entonces, lo importante y lo poderoso de revisar tus números es eso, es que ahora empiezas tú a decidir cómo vas a gastar tu dinero, qué vas a hacer con tu dinero. Y sales de este piloto automático de no sé cuánto gasto, no sé en qué se me va la plata, el dinero no me alcanza, necesito ganar más, etcétera. Sí, de hecho, yo he hecho esa revisión y es un súper buen consejo porque la primera vez que lo ves, te asustas y dices, pero es que ¿cómo estoy gastando esto en esto? Es como que no, nunca pensé que era tanto o nunca pensé que se me haya quedado esto pegado. Por ejemplo, yo vivo sola, entonces digo, ¿para qué? ¿Por qué tengo contratadas todas las plataformas de streaming? ¿Para qué quiero el Disney, el este? Si yo te quedé pegado con una serie y las otras quedan ahí botadas y te gastáis, no sé, 20 lucas más, siendo que no las vais a ocupar. Cosas así que claramente son decisiones de cada uno, del estilo de vida, y lo que quieran y todo. Una amiga hace un tiempo me dijo un dicho súper bueno que es como, hay que cuidar a las monedas porque los billetes se cuidan solos. Porque al final, como diciendo que la moneda es la chaucha y que te da lo mismo gastarla en ese café y el Mm. billete lo pensáis antes un monto más grande pensáis antes de invertirlo. Claro, es como el dicho que muchas veces también, no quiero abrir este billete, cuando uno no quería usarlo porque no querías abrirlo todavía, porque sabías que entonces después lo ibas a gastar por Sí, es completo. verdad. Claro, el hecho de que hoy día usemos menos efectivo, yo creo que también induce a consumir más, porque cuando uno tenía la plata en efectivo, el hecho de ver que sale la plata es un efecto visual inmediato de que ves que se te está acabando. En cambio, en la cuenta corriente uno no está metiéndose todo el rato a ver cuánto queda. Mm, Uno pasa la tarjeta nomás, ¿cierto? Entonces, Claro. creo que también es como que invita a gastar más el hecho de no usar efectivo. Ese sería otro consejo bueno, el estar pendiente de cómo se va moviendo tu saldo, por lo menos durante el mes, porque si no Claro, o llega. sea, una vez al día idealmente métete a ver en qué gastaste. Quizás no hacer algo tan detallado, pero al menos revisar más o menos. Tenía 100 y ahora tengo 80. Se me fueron 20.000 pesos en un día. ¿Cachai? Y hay Claro. aplicaciones también hoy día que donde tú puedes ir a tener tu presupuesto, ir anotando cada gasto que haces y ahí te va diciendo cuánto te queda. Entonces así puedes seguir más fácilmente tu cuenta. Sí. Y hoy día hay herramientas por donde lo mirís, eso te vaya a las cosas de aplicaciones de Apple o de Google o de Android y encontráis aplicaciones miles, tenés que buscar la que te acomoda, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que a la gente le da lata, como que es lo que decías tú, no confíes en lo que Pedrito te dijo que le funcionó. Como que Mm, uno siempre le da lata hacer la investigación, le da lata buscar la mejor aplicación, como que ¿cuál te funcionó a ti? Ah, ya, yo voy a hacer lo mismo para ahorrarte el camino fácil, pero al final son tus lucas, pues. Entonces estás claro. sacrificando tus propias lucas en esa flojera, por decirlo así. Sí, es Mm. muy importante hablarlo con la gente, que se normalice hablar de plata, pero claro, cuando se trate, perdón, de tomar decisiones, ahí 100% es tu responsabilidad. O sea, mucha voluntad y ganas de salir de eso. Sí. Sí. Bueno, ya nos pasamos harto del tiempo. Bueno, Romy, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por hacerte un tiempo. Yo te sigo en redes sociales y veo que haces muchas cosas. ¿Nos quieres contar un poquito para ir terminando en qué estás? Si quieres promocionar también tu Instagram, dónde pueden contactarte. Sí, bueno, mi Instagram es mi plataforma fuerte, digamos, donde estoy más activa, @romicapetillo, pero también tengo mi podcast, Ni tan financieros, que ahí pueden conocer distintas historias. Mi podcast se trata de conocer
diferentes personas que se dedican a distintas cosas, cómo lo hacen, cómo lo han logrado, cómo han construido el camino que han construido, un podcast más inspiracional, motivacional, por así decirlo. También soy autora de dos libros a los que les gusta leer y quieren aprender sobre estos temas. También pueden encontrar ahí mis libros. Uno es Del desorden al orden y el otro es No basta con ahorrar, hay que invertir. Así que hay dos temáticas distintas pero muy complementarias. Y trabajando fuertemente en lo que va a ser pronto mi nueva comunidad de orden financiero. Así que ahí más adelante voy a estar contando más detalles de cómo va a suceder todo eso. Buenísimo. Genial, Vamos a estar buenísimo. ahí atentas, atentis. Sí, y muchas gracias por la invitación. No sé qué hora es en Canadá, pero gracias por haberme invitado. Me encanta No, más participar y temprano, sí. conversar. No, es una Ah, hora ya, más temprano. ya, muy bien. Sí. Oye, Romy, Súper. antes de terminar, nosotros siempre hacemos esta última pregunta. Si tuvieras que ponerle un nombre a este episodio, a esta entrevista, ¿qué nombre le pondrías? Em, ¿Qué nombre le pondría? Ay, ¿qué nombre le pondría? Me pillaron. ¿Qué podría ser? Rehabilitada de las deudas. Eso, Ah, me gusta. Buenísimo. Está buenísimo. Sí, una rehabilitada de sí, las sí. deudas. Así. Genial. Genial. Bueno, síganos en nuestras redes, Spotify, YouTube, pónganle like, comenten, compartan. Estamos en TikTok también y en Instagram. Y pronto nos vemos en más entrevistas interesantes con gente destacada. Y nos vemos pronto, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.